Los géneros de opinión tienen cada vez más importancia en la radio y en muchos casos vienen marcados evidentemente por la línea editorial de la emisora. Son géneros que tienen por función básica opinar acerca de las distintas realidades, por lo que su forma expositiva fundamental y primordial es la argumentación. Hablamos de una argumentación que puede ser inductiva, se parte de los hechos para acabar extrayendo una idea general, o deductiva, comienza en una ley general para llegar al caso particular. Hablamos y analizamos 4 géneros de opinión fundamentales: el comentario y la editorial como géneros de monólogo y el debate y la tertulia como géneros de diálogo. El comentario sería aquel espacio de interpretación de la realidad, según Ricardo Haye. Es un género que pretende analizar los hechos, interpretarlos, valorarlos y enjuiciarlos desde una perspectiva individual. Por ello siempre se aclara quién es el responsable de la opinión y cómo se caracterizan por cierta continuidad. Son familiares para los oyentes, es decir, normalmente nos encontramos comentarios siempre a las mismas horas y realizados por los mismos personajes. Un buen comentario siempre debe tener el siguiente contenido: una referencia obligada a un hecho de actualidad, una mención inmediata del tema del comentario, el uso de la primera persona del singular, estamos hablando de una interpretación directa por parte del comentarista, la abundancia de apelaciones directas al oyente, la utilización de figuras retóricas de apelación, el empleo de formas propias del lenguaje coloquial y tratar siempre de buscar una conclusión final. Todo crimen cometido por un adolescente deja un paisaje social devastado y provoca una serie de preguntas que no tienen respuesta. Es un hecho que se ha relajado la disciplina en nuestros institutos y se ha roto la comunicación entre familia y escuela. Pero el motivo del crimen está en las zonas misteriosas del ser humano. Nada nuevo. Me lo dijo la actriz María Casares. Ha cambiado la forma de vivir, pero la mente de los seres humanos continúa siendo tan oscuras como hace siglos nos lo contó William Shakespeare. Hablamos ahora de un género como el editorial, de clara inspiración en la prensa. Hablamos de un género mediante el cual se expresa la posición de la propia emisora sobre determinados asuntos de la realidad. Es una postura determinada del medio ante un hecho o acontecimiento según sus principios ideológicos o estatutarios. Debido a su condición corporativa reviste cierta solemnidad, es un discurso preciso y conciso, y su tono debe ser de firmeza. Al igual que el comentario debe tener una estructura similar, aunque en este caso se transforma en que hay que quitarle el elemento personal. Debe ser impersonal, debe ser anónimo y debe ser reflexivo. El editorial es un género con muy poco desarrollo en la radio española y prácticamente nos lo encontramos en alguna emisora como la cadena COPE dentro de su editorial de línea COPE. Y hablamos ahora de los géneros de opinión basados en el diálogo. Entre ellos nos encontramos con la mesa redonda, con el debate o con la tertulia. En un debate nos encontramos con un número de participantes homogéneo, es decir, un moderador y luego 2 personas o 4 personas, generalmente hay que buscar números pares, que debatan a partir de un contenido que se marca, e incluso suscitando la controversia. Lo específico del debate es que enfrenta posturas contrarias que tratan de que el oyente tome partido por una de ellas. El moderador tiene la función de guiar el debate controlando los tiempos de exposición, pero su trabajo es más complicado por la polémica que puede generarse. Y por último, hablamos de la tertulia. Muy enraizada en la cultura española, tiene su origen en las tertulias de los cafés, hay ejemplos en los años 40 y se produce un gran desarrollo a partir de los años 80 y 90 en la radio. Es el género de opinión posiblemente con más aceptación entre los oyentes y es un género en el que varios invitados, generalmente invitados habituales, conversan sobre determinados temas de actualidad ofreciendo sus opiniones e impresiones. A diferencia del debate, nos encontramos con una serie de cuestiones que la marcan. Tiene una periodicidad fija, tiene participantes habituales, es decir, que deberían ser invitados con amplio conocimiento y opinión formada sobre los temas que se abordan. Hay una referencia constante a la actualidad. Tiene que haber variedad y alternancia de temas y suele haber bastante libertad estructural y organizativa. Suele ser en directo y puede haber cierta discrepancia, pero no un enfrentamiento radical. Lo que se tiende a hacer es un marco previo del tema realizado por el moderador y a partir de ahí los invitados comentan las diferentes noticias de cada jornada. Es un género aplicado a diferentes tipos de programas, no solo nos lo encontramos en programas puramente informativos, también es habitual encontrarse en las tertulias en programas deportivos o en programas de misterio nocturno. La Zona Cero.
Pues comenzamos aquí la tertulia. Os hemos presentado algunos de los temas. Habrá muchos otros. Os hablaremos de un misterioso asteroide, 400 metros. Es una amenaza para el planeta. Nos preguntaremos qué hay de verdad, si es que hay algo, en las imágenes que se han obtenido de una misteriosa criatura no conocida por la ciencia que ha aparecido en Huelva. Y también os hablaremos de los guerreros de Xi'an, en China, los guerreros de terracota, uno de los grandes legados de la historia de la arqueología. Pero antes nos vamos a Brasil, Lorenzo Fernández, de ese caso de los fantasmas de Joelma. Cuéntanos algo de este episodio que nos recuerda a otros sucesos clásicos relacionados con el mundo del misterio. Sí. Es como si, donde ha ocurrido algo muy oscuro, quedara una energía negativa. Aquí tuvimos un referente, un triste referente, que además es en tu tierra misma, en Zaragoza, el Hotel Corona de Aragón, cuando se produjo ese terrible incendio que acabó con la vida de muchísimas personas y que posteriormente pues se ganó cierta fama de ser un lugar en el que los testigos pues aseguraban ver o tener percepciones pues verdaderamente curiosas, ¿no? Incluso apariciones, vamos a decirlos así, de espectros, fantasmas, en fin, hay testigos de todo tipo y había quien defendía esta verdad. Que en el caso del Corona de Aragón, a mí me parece más misterioso y más terrorífico el origen que supuestamente tuvo el incendio, sí. casi un atentado de falsa bandera en suelo español, que toda la dimensión paranormal que se atribuye. ¿Tú crees que fue un atentado? No es que lo diga yo, es que hay informes judiciales por parte de las familias de las víctimas que dicen que pudo haber sido un incendio provocado por... Hombre, igual había que hacer un día un programa sobre ese caso, sobre el Corona de Aragón. Yo creo que genera, es decir, yo he vivido galadito el Hotel Corona de Aragón prácticamente toda mi vida y tengo mucha información y yo tengo mis dudas, de verdad, sobre que fuera un atentado. Hombre, si no fuera un atentado, desde luego era el día... Un autoatentado, que es lo más grave. Era el día ideal para que se produjera un atentado, Porque estaba la mujer, la viuda de Franco, pero era el hotel más importante de Zaragoza, entonces todos los días había alguien importante. Había una convención también de militares, en fin. Como todos los días en el Corona de Aragón, ese era el asunto. Sí. Que era un hotel muy importante, iban personajes muy importantes. Oye, vamos a hablar de lo de Brasil. Sí. Pero hoy un día hablamos del Corona de Aragón, que merece un programa. Y de la parte fenomenológica del Corona de Aragón, que es una pasada. Cuidado, estamos hablando de historias contundentes, con nombres, apellidos y testigos verdaderamente serios, ¿no? De lo que allí supuestamente ha acontecido. Pero vamos. Nos quedamos para Boom Crónicas. Pues mira, sí. Deberes para Crónicas. Bueno, pues el Joelma, que es otro edificio que se encuentra en Sao Paulo, pues es un lugar donde los testigos aseguran tener pues todo tipo de percepciones, ¿no? La semana pasada hay que decir que varios visitantes tuvieron que ser llevados a centros.